Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor les conceda un feliz día a cada uno de ustedes, lleno de amor, lleno de paz, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana quiero compartir con ustedes en el libro de Daniel unos cuantos versos. Es bueno cuando nos levantamos a encomendar nuestro camino al Señor. Cuando estamos en nuestro día a día tenemos que recordarnos que Él es el que puede guardarnos, guiarnos, librarnos del mal, ayudarnos a que todo nos vaya bien. Pero para esto tenemos que ponernos en manos del Señor, para que sea Dios quien nos guíe, Dios quien nos ayude, Dios quien vaya con nosotros a donde quiera que nos movamos. Así que vamos a leer la palabra en el libro de Daniel 6, verso 3. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Daniel era un joven, un hombre de Dios, que buscaba la palabra, que buscaba hacer conforme estaba escrita la palabra del Señor. Le era fiel a Dios. Y la palabra registra que cuando él iba y oraba, los sátrapas a esto le molestaba. Le molestaba que Daniel buscara de Dios, le molestaba que Daniel se consagrara para el Señor. Y dice que andaban buscando una ocasión para que Daniel cayera, para que Daniel pecara. Y dice la palabra, amados hermanos, que ellos no encontraban ocasión en lo relacionado al reino para que él cayera. No encontraban ninguna falta, dice ningún vicio en Daniel. Pero entonces, como vieron que no lo podían acusar con nada relacionado al reino, buscaron ocasión para hacerlo caer en cuanto a su creencia y a su fe. Dice la palabra que agarraron y provocaron al rey a sellar un edicto donde aquel que fuera a buscar oración o demanda de algún Dios fuera de Dios, fuera del rey, fuera echado al foso de los leones. Y Daniel era fiel a Dios. Daniel seguía buscando la palabra, buscando oración, buscando a Dios, dentro y fuera de tiempo, aún en contra de esta ley. Daniel seguía buscando a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos observaron a Daniel y lo acusaron. Pero fíjese algo, cuando usted le es fiel a Dios, cuando usted camina conforme al agrado de Dios, cuando tú y yo caminamos conforme a la palabra y al mandamiento del Señor, Dios nos va a posicionar, Dios nos va a llevar al lugar que Él quiere donde estemos. Amados hermanos, cuando le somos fiel a Dios, Dios es fiel hacia nosotros. Y dice la palabra que Daniel iba y oraba. Pero estos hombres no desmayaron para buscar el mal que ellos querían en contra de Daniel. Y dice la palabra que ellos fueron ante el rey y le dijeron, lo hemos encontrado. Y ya tú has firmado un edicto. El rey no quería porque el rey sabía que Daniel era justo. Daniel le gustaba buscar de Dios. Y dice la palabra que obligaron al rey a que echara a Daniel en el foso de los leones. Mas sin embargo, allí en el foso de los leones, allí lo guardó Dios. Lo echaron a ese lugar a Daniel. Él fue hacia ese lugar donde habían leones hambrientos. Pero ¿sabe algo? La persona que le sirve al Señor, Dios lo va a guardar. No importa el mal que enfrente, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a guiar, Dios va a permitir que salga ileso de donde te encuentre, que salga sano, que salga bien, que nadie pueda hacerte daño. Dice que allí estaba Dios con Daniel y lo protegió de aquellos leones. No le permitió a los leones topar a Daniel. No le permitió dañar a Daniel, amados hermanos, porque Daniel era fiel. Y la palabra de Dios dice que Daniel le buscaba continuamente. Cuando el rey se acercó a la puerta para ver si él vivía, al día siguiente, la palabra que el rey trajo ante Daniel fue, Daniel, al Dios que continuamente tú sirves, ¿te has podido librar? Daniel le contestó, sí, porque ante él he sido hallado sin falta, hallado sin mal, sin malicia.
he sido inocente delante de él. Y le dijo, y ante ti también, oh rey, he sido inocente. Amados hermanos, cuando nosotros andamos con Dios, cuando nosotros hacemos lo justo, cuando nosotros andamos conforme al agrado de Dios, Dios va a poner hacia nuestra vida un círculo, amados hermanos, que nada va a poder tocarnos. Pero para esto tenemos que ser fieles. Para esto tenemos que orar, para esto tenemos que provocar la presencia del Señor, el cuidado de Dios. ¿Cómo lo provocamos? Orando. Dice la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día. Perdón, no registra cuántas horas, pero supongo que le daba el tiempo de calidad que Dios merece. Iba delante de Dios 3 veces al día, a orar a Dios 3 veces al día. Y Dios escuchaba la oración de Daniel, porque la oración de Daniel salía desde el corazón. Así debe salir nuestra oración para Dios, desde el fondo de nuestro corazón. Tenemos que hablar, Señor, traer esto que tenemos en nuestro corazón y hablarlo a Dios, exponerlo delante de Dios. La debilidad que tú tengas, llévasela en la rodilla a Dios. Preséntasela al Señor y Dios va a quitar toda debilidad y va a poner fuerza. Va a poner fortaleza en ti, en tus rodillas. En la debilidad que tenga, Dios te la va a fortalecer. Porque Dios no quiere el mal para sus hijos. Dios quiere el bien. Y cuando sus hijos son sinceros delante de Él y le expresan y le hablan, Dios guarda, Dios libra, Dios guía. Y Dios protege, amados hermanos, así como lo hizo con Daniel. Cuando Daniel salió de ahí, lo posicionó más de lo que estaba. O sea, que cuando el enemigo quiere hacerte daño, cuando el enemigo viene contra ti, Dios tiene ya preparado tu posición, a dónde Él te va a llevar. Pero durante ese proceso tenemos que mantenernos fiel. No podemos estar hablando cosas que Dios no quiere que hablemos. El prudente es que va a llegar, amados hermanos. Dice la palabra que Daniel se mantuvo en silencio y orando, y Dios mandó su ángel y lo guardó allí en el medio de los leones. Y le fue fiel Daniel en todo al Señor, y asimismo Dios le hizo a él. Fue fiel. Cuando le somos fiel a Dios, vendrá protección de parte de Dios. Cuando le somos fiel a Dios, obediente a Dios, el Señor nos va a bendecir. Nos va a poner en el lugar que Él quiere que estemos. Pero para esto no veamos el que llegó primero, no veamos a aquel que está más arriba que yo, no veamos a aquel que todavía no conoce de Dios y aún así es bendecido. No busquemos criticar, no busquemos buscar el porqué de las cosas. No, solo sigamos el carril de la vida en santidad, orando, dándole gracias al Señor, buscando la presencia de Dios en todo tiempo. No podemos desperdiciar el tiempo. A Dios hay que buscarle, a Dios hay que amarle y serle fiel, seguir sus mandamientos, amados hermanos, porque grandes cosas tiene Dios para aquellos que le son obedientes y le escuchan a Él, amados hermanos. Cumplen con su palabra. Grandes cosas tiene Dios para todos aquellos. Así que en esta mañana el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y nos libre de mal. Dios te guarde en el nombre de Jesucristo. Amén.